manera estas redes sociales y esta tecnología lo que hace es acercarnos en este tiempo, Señor, en que no podemos estar cerca físicamente, pero estamos aquí unidos de corazón en un mismo espíritu. Señor, nada de esto podía ser posible sin tu dirección y sin tu guía. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú enseñándonos. Enséñanos, Señor, porque tú eres el maestro de maestros y yo te clamo, mi amado, para que en medio de la palabra, de tu palabra, Señor, tú traigas libertad a nuestras vidas, tú traigas libertad a cada corazón. Yo bendigo cada familia que está aquí representada, Señor. Aquellos que están allí conectaditos, Señor, yo te pido, Espíritu Santo, que vengas tú a llenarlos, a saciarlos, sácianos de tu presencia en esta noche, Señor. Llénanos, enséñanos, Señor, que podamos terminar esta horita que vamos a estar compartiendo, anhelando más y más de tu presencia, reconociendo que te necesitamos más y más, Señor. Padre, a ti te damos toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a arrancar. Hoy vamos a estar viendo el por qué orar en lenguas, ¿cierto? Hemos estado hablando del bautismo del Espíritu Santo y del ser llenos, ¿verdad? Del Espíritu de Dios y de cómo todo este maravilloso regalo que ha sido el don de lenguas, Dios lo ha dado a nosotros como hijos para que nosotros podamos disfrutar de este regalo, ¿cierto? Eso es lo que hemos estado hablando mucho en este tiempo, ¿sí? Hoy vamos a hablar de 3 razones muy importantes del por qué ejercer como tal el don de lenguas, ¿sí? Eso es lo que vamos a estar hablando, pero entonces vamos a hacerlo estudiando, tratando de ser un poco minuciosos con la palabra, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar entonces. Yo les voy a compartir allí pantalla para que ustedes vayan viendo. Espero pues que lo puedan hacer sin problema, ¿sí? Vamos a ver cómo nos organizamos acá. Denme un momentico. Eso es. ¿Qué vamos a ver entonces? El por qué orar en lengua, ¿sí? Y vamos a ver 3 razones. La primera razón, o la que vamos a ver hoy, denme un momento que se me corrió. Por favor, un momentico. Es que la puse donde no era. Voy a ponerla mejor aquí vertical. Denme un momentico nomás. Estoy lista. La primera razón entonces de la importancia que tiene el que tú y yo hablemos en lenguas es esta. De nosotros cae una venda espiritual de nuestros ojos. Una de las razones o esos regalos maravillosos que tiene el hecho de que tú y yo hablemos en lenguas es que hace que caiga una venda espiritual de nuestros ojos y trae una apertura al ambiente espiritual, ¿sí? Por eso es tan importante que como hijos del Señor nosotros ejerzamos este don de lenguas, ¿sí? Que se ve traducido a través de lo que hemos visto las últimas 2 enseñanzas que ha tenido que ver con la llenura del Espíritu. Para aquellos que nos están acompañando hoy, así como por primera vez, aclarábamos mucho también que la llenura del Espíritu, una de las tantas manifestaciones de que hemos sido llenos del Espíritu es el don de lenguas, ¿sí? No significa que si no tenemos el don de lenguas, entonces no somos, el Espíritu no está dentro de nosotros, no. El Espíritu Santo habita dentro de ti y habita dentro de mí. Pero nos hemos estado descubriendo que hay un lenguaje espiritual que el Señor dejó como un regalo, ¿sí? Para todos nosotros que nos permite tener esa comunión directa con el Señor. Y esos son, y este es el don de lenguas. Entonces, hoy vamos a hablar propiamente de las razones por las cuales tú y yo deberíamos orar en lenguas todo el tiempo, ¿sí? Entonces, la primera es esta, ¿sí? Cae una venda espiritual de nuestros ojos y las lenguas, el hecho de que tú y yo oremos en lenguas, trae una apertura a ese ambiente espiritual, ¿sí? Entonces vamos a estar viendo hoy Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 9 desde el versículo 1 al 19. Y vamos a estar viendo allí la conversión de Pablo. Yo se los tengo aquí también. Acá se los tengo.
Pero entonces, igual ustedes también pueden allí, ¿sí? Verlo en su palabra. ¿Listo? Cualquier cosita ahí me hacen ceñita porque reduje mi pantallita para poder ver bien y leer las diapositivas. Bueno, entonces tenemos así. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo sé que nosotros ya conocemos esta historia y yo cuando me refiero a esta etapa de Pablo, yo siempre lo hago así. Podrá ser de pronto un poco osado, ¿no? Pero estamos en confianza y podemos hablarlo. Hagan de cuenta que en este momento y antes de la conversión de Pablo, Pablo era el de la moto. Yo le llamo el de la moto, es a esos jóvenes que tristemente desarrollan eso como una labor, que es el que va y era el que iba y decía, lo quiero así, apedreado, muerto de esta manera, y era como el sicario del momento, ¿sí? Para que usted y yo entendamos la dimensión de hombre que era Pablo. Hagan de cuenta que era como el de la moto, el sicario del momento, que él decía, mando a matar, hago aquí, y él maquinaba todo. Este era el apóstol Pablo, bueno, antes de ser apóstol, ¿no? Este era Saulo, ¿sí? Miren lo que dice el versículo 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Entonces aquí es el punto donde hay un encuentro de Pablo con el Señor le sale al encuentro. Y él ahí ya había matado a muchísimos cristianos, amados, mucha sangre derramada. Y le dice entonces el Señor, le pregunta, ¿no? Pablo, ¿quién eres, Señor? Sí, pero mire qué particularidad, porque ese Señor está con mayúscula. O sea que él sabía en el fondo quizás quién era, ¿no? Pero él lo conocía hasta cierto punto. Él era muy bueno en la doctrina, él sabía, él era un maestro, pero él no tenía una comunión, ¿sí? Con él, ni la vida del Espíritu estaba en él. Espero que el perrito del vecino no se esté escuchando tanto como yo lo estoy escuchando. Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y aquí está el encuentro de Pablo con el Señor. Pero miren lo que pasó y sigamos allí, por favor, en el versículo 7. Sí, estamos allí. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo a la verdad la voz, más sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces, Como será porque así quedó guardado. recordemos que debemos silenciar allí los micrófonos. Eso, para eso, muy bien. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces dice aquí, versículo 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Entonces yo quiero que tú comiences a mirar aquí el paralelo. Mientras Pablo estaba viviendo lo que estaba viviendo, paralelo a esto, el Señor ya estaba mostrándole a uno de sus discípulos, ¿sí? Llenos del Espíritu, que algo estaba pasando allá con aquel hombre, con Saulo, ¿sí? Entonces, versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. A ver, ¿quién recuerda una de las funciones o ingredientes importantes cuando tú y yo caminamos en la guía de ser, en el proceso de ser guiados por el Espíritu, que la vimos hace 8 días? ¿Quién recuerda? Alguien que pueda abrir su micrófono y participar y decirnos.
que tiene que ver mucho con lo que Ananías está haciendo. ¿Cómo? Que reconocemos la voz del Señor siempre. Sí, sabemos distinguir. Muy bien, ajá. Y esto está traducido ¿en qué? En que el que es guiado por el Espíritu es obediente. Eso, muy bien. ¿Lo recuerdan que lo vimos hace 8 días? Entonces aquí tenemos el paralelo de un hombre como Saulo. Acuérdense, era el sicario del momento, ¿sí? El que mandaba matar y era terrible, ¿verdad? Pero aquí tenemos el paralelo de un hombre lleno del Espíritu, ¿cierto? Que ya lo conocía. Y le dijo el Señor en visión a Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Otra vez el principio de la obediencia, que es muy importante que tú y yo lo tengamos presente. Versículo 11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vida, ¿cierto? La vista. Y ha visto una visión, un hombre llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Qué le dijo entonces allí? Ahí entonces preparó a Ananías para lo que tenía que hacer, ¿cierto? Ahora, Ananías sabía quién era Saulo, porque a Saulo, quiero decirle, amados, todo mundo lo conocía. ¿Por qué? Porque era un asesino de cristianos, ¿sí? Entonces, mire lo que respondió Ananías, versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tienen autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, le dijo, Señor, pero mira dónde me estás mandando, que esto es una cosa muy dura, ¿cierto? El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Es decir, yo quiero que tú te pongas en el lugar de Ananías, ¿sí? Y aquí vamos a recordar un poquito para los que no estuvieron hace 8 días el principio de la obediencia. Ponte por un momento en el lugar de Ananías, ¿sí? Que el Señor te diga, necesito que vayas y busques a aquel hombre. Y tú sabes que es un asesino y que asesina a personas como tú. Tú y yo, ¿qué haríamos? ¿Cierto? Tú y yo, ¿qué haríamos? Porque se corre el riesgo. Quizás muchos pensaban, no, esta conversión de Pablo, ¿qué tal que esto sea un montaje para que nos acerquemos a él, para que él sepa quiénes somos los cristianos confirmados y nos mate a todos? Pero mira el principio de la obediencia. Cuando tú y yo, como llenos, hombres y mujeres llenos del Espíritu, decidimos obedecer lo que Él nos mande a hacer, así nos cueste posiblemente la vida, hay bendición. Yo te pregunto, ¿qué hubiera pasado donde Ananías hubiera dicho, ay no, Señor? Pues seguramente Dios consigue a otro, ¿cierto? Pero mira que la obediencia tuya y mía puede estar desatando unos tiempos de avivamiento tremendos, porque Ananías fue obediente a ir a escuchar, a seguir la dirección de que fuera y orara por un hombre que iba a ser uno de los mayores influenciadores y mayores exponenciales del cristianismo y de la vida de Cristo, ¿cierto? Que es como el apóstol Pablo. Pero mira qué importante entonces, amados, es obedecer, ¿sí? Solo para que tú y yo lo recordemos, porque Ananías nos recuerda eso. Él le dijo, no, ven, porque instrumento escogido me es este, dice el versículo 17. Entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos, y ahora miremos muy bien lo que pasa en este versículo, dijo, hermano Saulo. ¿Eso no le parece muy tremendo? Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento, dice el versículo 18, le cayeron de los ojos como escamas y recibió
al instante la vista y levantándose fue bautizado. Esta es una de esas conversiones, pero así, vean, súper rápida, ¿verdad? Fue bautizado. ¿En qué momento? Todo ocurrió, amados, en ese mismo instante. Todo ocurrió en ese mismo momento. Pero ¿qué pasó? Él no veía, ¿sí? Él físicamente no estaba viendo. Él duró 3 días sin ver, ¿sí? 3 días en que no comió, no bebió, y él estuvo allí hasta que fue Ananías ese instrumento de Dios, ¿sí? Un creyente, un lleno del Espíritu, a decirle, seas lleno del Espíritu. Y comenzaron a caer como escamas de sus ojos y él empezó a mirar, ¿sí? Pero la vista de él se abrió en lo natural, pero quiero decirte, también se abrió en lo espiritual. Porque a partir de allí, amados, Pablo empezó todo su llamado, todo su ministerio, se preparó más durante 3 años, pero una de las cosas que más encontramos, casi que el 90% de lo que encontramos en la palabra del hablar en lenguas, nos lo enseña Pablo. ¿Saben por qué? Porque él era un hombre que hablaba muchísimo en lenguas, y ahorita lo vamos a ver. ¿Qué quiere decir esto entonces, amados? Muchas veces nuestra visión natural, ¿sí? Usted lo puede estar viendo allí, debe ser cerrada para que podamos abrirnos al espiritual. Y yo quiero ser clara con esto. No es de que olvidemos entonces el ámbito natural que estamos viviendo y no miramos nada, ¿no? Ahorita estamos en tiempos en los que tenemos que ser prudentes y tenemos que mirar también nuestra realidad. Pero por encima de eso, tenemos que aprender también a ver de una manera espiritual. Y este hombre que llevaba mirando muchos años, con una visión completamente diferente, le fue necesario que el Señor viniera, trajera una ceguera en lo natural. No sé, piense usted allí, ¿qué podría haber pensado Pablo durante esos 3 días sin ver? ¿Qué podría haber pensado? Si en ese momento, cuando él empezó que no veía, Dios le mostró a él que venía un hombre que se llamaba Ananías, le habló en visión. ¿Saben qué empezó a pasar con Pablo? Que sus ojos naturales, a su naturaleza, empezaron a cerrarse, pero se empezaron a abrir los espirituales. Y eso lo hace, mi amado y mi amada, la llenura del Espíritu Santo. Yo no sé si a usted le ha pasado, los que ya oran en lenguas, que de pronto usted llegó a una casa, llegó a una visita o está en su casa, o de pronto usted llegó a la congregación en un tiempo de oración y usted llegó allí y usted empezó a orar en lenguas y cuando de repente, ay, yo tuve una visión, yo sentí que Dios tal cosa, yo vi tal otra. ¿Por qué? Porque el orar en lenguas hace que haya una apertura a un ámbito espiritual, ¿sí? Y estos son tiempos de ver así, amados, de ver lo que estamos viviendo, porque no podemos negar lo que estamos viviendo, ¿cierto? Que es algo complejo, pero de no cerrar nuestra visión al ámbito espiritual. ¿Qué quiere el Señor por encima de esto? Por eso son tiempos de orar mucho en lengua en la casa, donde estemos, porque necesitamos comprender con el Espíritu este tiempo. El único que nos va a llevar a discernir este tiempo, amados, va a ser el Espíritu Santo. Es el único que nos va a llevar a discernir este tiempo. No sé si a usted le parece, pero hoy en día escuchamos muchas cosas, muchas, por toda parte, ¿cierto? Escuchamos que aquí, que allá, que en tal país, y a veces yo no sé si lo que hablábamos al inicio de tener cuidado con lo que escucháramos, a veces uno escucha tanta cosa, Señor, ¿y qué quieres? Y viene confusión, ¿sabes? Tenemos que entrar en esos ambientes espirituales, amados, porque solo el Espíritu nos puede decir en este tiempo qué hacer y cómo hacer. Y las lenguas son un instrumento que a nivel espiritual trae una apertura para eso. ¿Sí? ¿Sí estamos siendo claros allí? ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Y vamos a profundizar un poquito más entonces, ¿sí? Vamos a ir a Primera de Corintios y si usted puede ir sacando su Biblia para ponerlo allí porque es muy importante que tú y yo veamos algo ahorita allí en Primera de Corintios, ¿sí? 14:1,
¿sí? Vamos a mirar qué otras cosas, qué es ese ambiente espiritual el que abre el que tú y yo hablemos en lenguas, ¿sí? Y por qué es tan importante que tú y yo ojalá pudiéramos hacerlo en la casa, en donde estemos nosotros, ¿sí? Primera de Corintios 14, versículo 1 dice, el hablar en lenguas, dice seguir el amor, ¿sí? Pero yo quiero que usted haga allí, acuérdense que estamos estudiando todos juntos, ¿no? La palabra, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer allí como un alto. Por eso ahí tiene como un asterisco. Seguir el amor. Abra por favor su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 12. Y vamos a descubrir algo, no sé si usted ya lo había visto, pero vamos a tratar de hilar algo. Yo le animo a que usted pueda estudiar estos 3 pasajes durante este tiempo. Es una bendición. Ahora ahí en Primera de Corintios capítulo 12 y vamos a ir al último versículo del capítulo 12, que es el versículo 31. Es muy importante que lo tengamos allí todos, para que usted pueda verlo allí junto conmigo, ¿sí? Si alguien recuerde que tiene algún aporte o quiera complementar algo, puede hacerlo. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Listo. Entonces dice así, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 31, ¿sí? Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. ¿De qué nos habla todo el capítulo 12 de Primera de Corintios? De los dones espirituales, ¿cierto? ¿Usted lo está identificando allí? Pero resulta que a veces tú y yo leemos Primera de Corintios 12 como aparte del 13, del 14. A veces apenas estamos hablando del amor, de la pareja. Usted y yo pensamos que en Primera de Corintios 13 el amor es sufrido, el amor es benigno, ¿cierto? Y bueno, amén, porque también tiene que ver con el amor de pareja. Pero yo quiero que usted mire esto. Primera de Corintios capítulo 12 termina diciendo, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Y seguido a esto, nos empieza a hablar de la preeminencia del amor. Pareciera que están los dones espirituales, nos hablan del amor y luego en el capítulo 14, que es el que tenemos aquí, nos hablan del hablar en lenguas. Entonces uno pareciera que dijera, ve, ese capítulo 13 les quedó ahí como metido, como raro eso, ¿no? Allí como eso, ¿qué tiene que ver? Pues amados, tiene mucho que ver. Comienza hablándonos de los dones, pero nos dice terminando, pero yo les voy a mostrar un camino mucho mejor. Y nos empieza a orar, mire allí Primera de Corintios capítulo 13, la preeminencia del amor, que muchos conocemos. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. ¿Sí? Y empieza a hablarnos de todo lo del amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor, el amor. ¿Sabe por qué, amados? Porque el amor es otro de los ingredientes esenciales en el hablar en lenguas, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver por qué. Mire entonces cómo inicia el versículo 1 de Primera de Corintios 14. El título es Hablar en lenguas. Sabemos que la Reina Valera y las Biblias han partido como por capítulos, pero los escritos originales no tenían subtítulos, era solo un texto, ¿sí? Entonces, imagínate este pasaje así, como un solo texto. ¿Cómo inicia Primera de Corintios 14? Seguid el amor. Nos viene hablando de los dones. Nos dice, les voy a mostrar un camino más excelente, es decir, ojo porque el amor es un ingrediente vital. Y antes de hablarnos del don de lengua, nos dice, seguir el amor. ¿Sabe por qué, amados? Porque el amor es un ingrediente principal. Ah, pero ¿cómo así? ¿El amor? Sí. Entender que esos regalos que Dios nos ha dado, esos dones que Dios nos ha dado, esa llenura del Espíritu Santo es por amor, amados. Es porque te ama. Acuérdate, Él dio la vida por ti y por mí. Y Él nos dijo, os conviene que yo me vaya y les enviaré un consolador. Pero el Espíritu Santo que habita dentro de ti y dentro de mí, para que esté allí adentro, amados, el precio que se pagó fue precio de cruz.
¿Y sabes por qué lo hizo Jesús? Porque te ama. Es decir, que el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios que habita dentro de ti, es fruto de un Padre eterno que te ama y que quiere estar contigo siempre. Y no solamente eso, que quiere comunicarse contigo siempre. ¿Sí me entienden, amados? Es decir, que esto es basado en todo el amor derrochado que Dios tiene por ti y por mí. Por eso comienza hablándonos de las lenguas diciendo, sigan el amor. Porque ese amor que nos habla allí, es ese amor que fue capaz de darlo todo, de entregarlo todo, para que tú y yo hoy, aún por encima de una pandemia, estemos aquí reunidos hablando del Espíritu Santo. ¿A usted no le parece muy tremendo eso, amado? ¿No le parece eso ya un regalo hermoso del Señor? Por eso el Espíritu Santo que habita dentro de ti es precioso, es un regalo preciado, amados. Y tenemos que volver a esa libertad de comunicarnos con Él. ¿Por qué? Porque es por puro amor. Allí piense un momentico, cierre sus ojos. Es porque te ama. El Espíritu Santo te ama. Él te ama, el Padre te ama, envió a su Hijo solo por amor, amados. En eso se basa el amor. Entonces, volvamos aquí al capítulo 14, ¿no? Versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Pero primero está que tú y yo entendamos que esto fue por puro amor, ¿cierto? Haga de cuenta que es como alguien a usted le da un regalo así, por puro amor. ¿Cierto que esos son ese tipo de regalos que usted jamás olvida? Eso fue lo que papá hizo contigo y conmigo. Y ese regalo hermoso es el que habita dentro de ti, dentro de mí. Amén. Dice entonces aquí, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en las lenguas no habla a los hombres, sino que habla ¿a quién? A Dios. Aquí no vamos a hacer énfasis en este pasaje y en esta enseñanza de lo profético, del don de profecía, no, ¿sí? Aquí nos habla mucho de eso. Solo vamos a resaltar lo que hace referencia a las lenguas. Entonces, ¿por qué se abre ese ambiente espiritual? Porque tú y yo estamos empezando a comprender que esto tiene que ver con algo que nos deja muy claro y es que se hizo por amor, ¿cierto? Pero mira entonces una de las características que se comienza a abrir en el ambiente espiritual. Cuando tú y yo hablamos en lenguas, no hablamos a los hombres, sino a Dios. Quiere decir que esto hay una comunicación directa con Dios, sin interrupciones, ¿sí? Haga de cuenta cómo nos ha estado funcionando por la misericordia de Dios la señal hoy, ¿cierto? Que sale la señal súper bien. Las lenguas, haga de cuenta que es un teléfono directo. Yo creo que todos hemos usado algún momento un PBX, ¿cierto? Y entonces llamamos al 370-0000 y usted le toca esperar allí. Marque 1, luego marque 2, luego espere, luego digite su cédula, luego ahorita marque no sé qué, luego diga si quiere al final llenar la encuesta, ¿sí? Luego espere a que le conteste un operador. Luego le dicen, las líneas están ocupadas, por favor espere. Y usted se queda allí esperando. ¿A cuánto nos ha pasado eso? ¿Cierto? Eso nos ha pasado, ¿verdad? Cuando por allá le dicen, muy buenos días, no sé qué más, y entonces, ¡ay, entró! ¿Cierto? ¿Qué pasa? Las lenguas es que usted marca teléfono directo, sin extensiones, sin esperar, sin marque el 1, marque el 2. Las lenguas es una conexión directa, más. Directa, completamente directa. Por eso es tan importante, porque tú no hablas a los hombres, ni yo hablo a los hombres cuando oramos en lenguas, sino que hablamos directamente a Dios. Cierto que cuando empezamos a ver esto, sentimos que deberíamos usar más las lenguas, no sé ustedes qué les parece, pero yo pienso que sí. Sí. Pastora, quería dar algo que a mí me impacta mucho y es que Pastora. el enemigo no puede entender ese lenguaje.
O sea, Total. si hablamos en inglés, él lo entiende, si hablamos en portugués, en español, en cualquier idioma, el enemigo sabe los idiomas. Sí, señor. Pero en este sí queda, mejor dicho, groggy, como se dice, porque Sí, sí. Ah, solamente lo entiende el espíritu. Así es que estamos orando cosas quizás por medio del espíritu tremendas y el amén. enemigo se queda ahí como cuando usted oye hablar a un gringo y usted no sabe inglés. Muy bien, excelente, pastor. Tal cual como nos lo dice la pastora, así es, porque es una comunión directa. Entonces, miren, y esto nos lo confirma lo que dice el siguiente parte del versículo. Pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y sí es cierto, amado. El enemigo no tiene discernimiento para hablar, para entender lo que pasa y el clamor que hay cuando tú y yo oramos en lenguas, pero por el Espíritu cosas poderosas suceden, ¿cierto? Vamos a ver aquí que creo que hay un comentario, voy a ponerlo. Ah, bueno, muchas gracias. Si es que no los veo. Alejita, ¿puedes hablar, por favor? Si me pueden por aquí escribir, porque como tengo la pantalla abierta, entonces no tenía el... Alejita quiere decir algo, claro que sí. Ah, que no, no. Ah, de pronto fue que se te levantó la manito, listo, no hay problema, tranquila. O Fabián, no sé los que están allí, no hay problema. Muy bien, continuemos. Dice el versículo 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Entonces, mira otra característica, amados, muy importante. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Lilian Vidal levantó la mano. Me confirman por allí. Si quieren opinar, prende el micrófono con libertad. ¿Qué significa eso? ¿Qué es edificar? Edificar tiene que ver con construir, ¿cierto? Con fortalecer, con levantar cimientos, ¿cierto? Qué tremendo, amados, que esa oración en lenguas, que como nos lo explicaba la pastora Lina, ni el enemigo puede entender ni discernir, que es una llamada directa sin pasar por extensión ni nada, sino que estás directo conectado con el Señor, ¿cierto? Hace un efecto en ti y en mí poderoso, y es que te edifica la persona del Espíritu en mi vida, edifica quién es Dios en mí, ¿cierto? Entonces, hace mucho tiempo escuché a un pastor que nos explicaba, hace mucho tiempo, cómo operaba el don de lenguas, y ese ejemplo me gustó mucho y quiero hoy también dárselo, ¿sí? Un ejemplo, tú y yo en nuestro lenguaje natural, ¿sí? Si necesitamos algo y de pronto ahorita decimos, vamos a buscar de Dios, y si cada uno pudiera ahorita, ay, ¿qué le voy a pedir? ¿Cierto? Pudiéramos un ejemplo en este tiempo, Señor, que no nos falte el mercadito, que ojalá no llegue la carnita, ¿cierto? Ay, Señor, que llegue para los recibos. Dios mío, y también el arrendo. Ojo, no estoy diciendo que sea malo que oremos así, pero te quiero poner un ejemplo, ¿cierto? Entonces empezamos a orar tú y yo así, Señor, y eso es lo que sale en tu lenguaje y el mío hablo en el lenguaje español, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo sería la oración si habláramos en lenguas, cierto? Entonces empezamos a hablar en lenguas. ¿Y sabe qué es lo que edifica? Que aunque en mi mente yo pudiera estar diciendo, ay, los servicios, la comidita, el arriendo, ese lenguaje espiritual está diciendo, Señor, quebrántame, Señor, transfórmame, Señor, mira mi pecado, Señor, quita esto de mí, Señor. Señor, reconozco, Señor, y te está llevando a clamar por lo que verdaderamente tú y yo necesitamos, ¿sí? Y puede que mi mente natural esté clamando por los servicios, pero cuando yo me conecto en esa comunión directa con el Señor a través de su Espíritu, el Espíritu sí sabe qué es lo que realmente necesitamos. Acuérdate que muchas veces lo que realmente necesitamos no es lo que nosotros queremos. De pronto queremos ahorita una cosa diferente, pero ¿qué tal que el Espíritu está diciendo, hijo, es que la situación se está poniendo dura porque el papá, el padre necesita llevar a que confíes. Entonces la oración que está saliendo de ti es, sí, Señor, quebrántame. Sí, Señor, muéleme lo que tengas que ser molido, Señor, porque yo necesito ser transformado. Por eso nos edifica a nosotros mismos. ¿Sí me hago entender? Por eso es tan importante que tú y yo pasemos
tiempos orando en lenguas. Ah, no entiendo, no logro, no te preocupes, deja que el Espíritu opere. No sé si alcancemos a ver eso más adelante, porque hay otro tema que tiene que ver con la interpretación de lenguas, ¿no? Pero ahorita no alcanzamos pues a hablar de eso, ¿verdad? Entonces nos toca ir, es que hay mucho, amados. Vea, yo creo que de esto podemos quedarnos todos estos meses hablando, de verdad, hay mucho, pero entonces vamos a hablar de lo que compete hoy. Versículo siguiente, luego saltamos al versículo 14 de Primera de Corintios y dice así, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu es el que ora, ¿sí? Luego dice ahí, pero mi entendimiento queda sin fruto, haciendo énfasis a lo que les estoy hablando en este momento, ¿cierto? Puede que yo no esté entendiendo, pero hay algo que está pasando dentro de ti, dentro de mí. Quiero ponerte un ejemplo. ¿No te ha pasado que en alguno de esos momentos en los que de pronto estás orando en lenguas, ¿sí? Y de pronto comenzaste a orar en lenguas, iniciaste tu oración, de pronto, no sé, cargado, diciendo, mira, fulanito lo que está haciendo, perencejo, pobrecito yo, pobrecita yo, un ejemplo, ¿sí? Pero empezaste a orar en lenguas y terminaste reconociendo tu pecado, viendo tu maldad, diciendo, Señor, cuán pecador soy, y como que tú dijiste, pero es que yo no empecé a orar así. ¿Por qué? Porque es el Espíritu mismo que nos lleva a orar como debemos orar. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso muchas veces esas oraciones nos cambian. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, que de pronto yo quiero y tengo aparentemente muchas cosas para justificar y decir, me hicieron, me dolió, me lastimó, como uno de hijo, hija, a ponerle quejas. Y de repente entonces cerré mis ojos y empecé, cuando menos me vi tirada en el piso, llorando, viendo una parte de mi maldad que yo no había visto, y yo dije, pero es que yo aquí no vine por eso. ¿Por qué? Porque ese es el ambiente espiritual que se abre, amados, cuando tú y yo oramos en lenguas. Y esas son las vendas de nuestros ojos que se caen, como pasó con Saulo, que nos quitan la mirada solo de lo natural y nos lo abre a otro ambiente más profundo que es espiritual. Entonces, por eso es vital, nos edifica a nosotros, ¿verdad? Y es súper importante que tú y yo lo podamos ejercer. Amén. Miramos entonces ahí lo que dice el versículo 18, que puede uno leer esto y uno decir, ay, pero eso suena como un poquito, ¿cómo se puede decir? De pronto orgulloso, ¿no? Ese Pablo, porque miren cómo dice Pablo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Y uno podría decir, ay, no, pues como tan pinchadito Pablo, míralo. Pero saben, amados, por qué yo creo Dios permite que estas perlas queden, porque este era un hombre que entendía todo el regalo maravilloso del Espíritu a través de las lenguas, para que él mismo se haya atrevido a decir, doy gracias a Dios, que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Sabe qué quiere decir eso? Yo creo que este hombre oraba todo el tiempo en lenguas, por eso Pablo tiene esas revelaciones tan profundas que nos dejó escritas. ¿Quién le hablaba eso, amados? El Espíritu. ¿Por qué él tenía esas frases tan profundas, cierto? Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en mi debilidad. Sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Por qué tenía esa amplitud, Pablo, de la eternidad, del morir, de una manera tan profunda? Yo creo que aquí a todos nos ha pasado, que leyendo Pablo hay cosas que yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me toca parar, respirar, lloro, sí, como que yo digo, Dios mío, ¿qué es esto tan profundo? ¿Por qué? Porque era un hombre, amados, que estaba constantemente como con sus, ¿cómo les digo? Como con una antena, como un radar encendido de toda la parte y la revelación espiritual para ese tiempo. Este hombre tenía, ¿para qué le haya dicho eso? Es porque él tenía que estar orando en lenguas todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero eso lo hacía estar a él entrando en un ambiente espiritual diferente. Amados, estos son tiempos de orar en lenguas. Hay muchas cosas que estamos pasando que tú y yo no estamos entendiendo, ¿cierto? Hay muchas cosas, unas se nos serán reveladas, otras no, amados, porque lo vamos a ver más adelante, no está en nuestra potestad conocerlo todo. Pero ¿cómo vamos a superar cada uno de nuestros días?
con la ayuda del Espíritu Santo. Pero tenemos que darle una apertura a eso en nuestras vidas. ¿Estamos allí? Voy a ir mirando la hora. Bueno, creo que no vamos a terminar todo, entonces de pronto pedimos a ver que nos permitan tener otra clase de pronto el jueves, ¿les parece? Si no alcanzamos a terminarlo todo ahora. Este fundamento del amor del que hablábamos al inicio, ¿con qué tiene que ver? Con esto que estábamos hablando de Pablo. Menos de mí, pero más del Señor, ¿sí? Porque el fundamento del amor también tiene que ver, amados, con que a veces el amarnos tanto a nosotros mismos nos hace no comprender el privilegio que tenemos de tener al Espíritu Santo. Este fundamento de seguir el amor hace entender que, como lo dice el Señor en 1 Corintios 13, es sufrido, es benigno, no tiene envidia. Esto es una vida completamente rendida, que muere a sus propias cosas, a su propio yo, para que sea más de él, ¿sí? Y el hablar en lenguas tiene que ver con eso. Morir a mi pensamiento, morir a mi oración como yo quisiera darla, acomodarla, morir a lo que yo quiero para recibir solo lo que proviene de él, ¿sí? Por eso es tan importante eso, ¿sí? Vamos a ver el segundo, si alcanzamos de pronto a verlo. Voy a por aquí a silenciar eso. Muy bien. ¿Qué otra cosa trae las lenguas, amados, propiamente? Ayuda a nuestra verdadera necesidad, ¿sí? Y vamos a ir a Hechos, capítulo 8, versículo desde el 4 al 25. Usted lo puede tener ahí, aquí también lo podemos ir leyendo. Ayuda a nuestra necesidad, ¿sí? Vamos a ver si venga, yo veo qué más nos hace aquí. Ok, vamos a ver si logramos ver esta parte, si no terminamos y continuamos dentro de 8 días que ya van a ser las 8. Unos minutitos más. Predicación del Evangelio en Samaria. Miren lo que dice acá. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había, ojo aquí, un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia, ¿sí? Es decir, que su apertura espiritual estaba para otro lado, ¿cierto? De lo espiritual, en aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. ¿Cómo se llama eso? Engaño, ¿cierto? Porque él hacía pasar eso como poder de Dios y eso era magia. Eso no era ningún poder de Dios. ¿Sí? Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, este hombre que hacía brujería, ¿sí? Practicaba todas estas artes mágicas. Y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito. Pero miren lo que pasa. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Y saben, aquí vamos a hacer un alto de un paréntesis que me llama mucho la atención. Para todos estos discípulos que fueron llenos del Espíritu, a ellos les decían, allá se convirtieron, pero no tienen al Espíritu dentro, o sea, conocen de Dios, perdón, conocen a Jesús, pero no han sido llenos. Y ellos inmediatamente corrían. Bueno, ustedes dos se van para allá, porque necesitamos que sean llenos. Había una necesidad, amados, de que todos fueran llenos del Espíritu. Y usted lo puede mirar en los hechos así. ¿Y qué tales allá? Fueron bautizados con el bautismo de Juan, pero no han sido llenos del Espíritu. Organizaban, ustedes dos, váyanse para allá.
que sean llenos del Espíritu, porque había una necesidad de comprender que todos debían ser llenos del Espíritu. Eso fue lo que pasó aquí en este momento. Versículo 14, leámoslo de nuevo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiese el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, aquel hombre que practicaba las artes mágicas, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, miren lo que hizo. ¿Qué les parece esto? Les ofreció dinero, diciéndole, deme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo, porque ellos veían que ellos hablaban en lenguas y empezaban a hablar y cosas pasaban. Entonces él dijo, denme a mí ese poder. ¿Cuánto me vale ese poder? ¿Sí? Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿A usted no le parece muy tremendo esto? Este hombre pensó que eso era como esos poderes que él practicaba también antes y dijo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? A ver. Porque a veces tomamos el espíritu, amados, pudiéramos a tomarlo como para sacarle un provecho para mí. A ver, me conviene, sí nos conviene, porque él dijo, os conviene que yo me vaya, pero es como que yo necesito porque es que esto va a ayudar a mi ministerio. Yo necesito para poder que me dé, para poder profetizarle a todo el mundo y para poder tener un reconocimiento. Yo necesito para yo sentirme espiritual, ¿sí? Y eso es actuar como este hombre Simón, como este hombre que quiso comprar la llenura del Espíritu, porque sentía que podía sacar un provecho para beneficio de su propia naturaleza y su propia carnalidad. Él dijo, no, esto yo les pago y luego yo digo, bueno, ¿quién quiere el Espíritu Santo? A ver, ¿quién quiere el Espíritu Santo? Le cobro tanto por la llenura, ¿sí? Con mucho respeto y amor te digo, ¿no es algo que estamos viendo en este tiempo? ¿No es algo, amados, que vemos cuando se le ha levantado toda una teología que hay que pagar para que Dios te dé, que hay que pagar para que Dios te escuche, que hay que pagar, si tú lo das entonces recibe la unción? Podemos decir, uy, ¿qué tal ese Simón? ¿No? Ese hombre llamado Simón, ¿cierto? Pero quiero decirte, tristemente estamos viendo eso. Y ahí es cuando cogemos al Espíritu como si fuera un trapo, ¿no? Como si fuera, es que el poder, ¿sí? Es que, uy, para saber, uy, es que yo tengo. Y cogemos los dones del Espíritu para mostrarnos, para manipular, ¿cierto? Yo no estoy diciendo, amado, esto en este momento porque yo esté, y espero que tú lo entiendas, amado, no, o amada, no es, tú, no, es para que tú y yo seamos conscientes de la realidad que como iglesia estamos viviendo. Porque este es un tiempo, amados, en lo que se va a levantar una oleada de engaño sobre la iglesia como tal, de que no logremos entender el tiempo realmente que estamos viviendo. Entonces, este hombre, ¿qué quería hacer? Comprar, pagar. A ver, ¿cuánto me vale? Y mire la respuesta de Pedro. Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y tú y yo sabemos, amados, que no es así. Es por gracia, ¿cierto? Es por gracia. El Espíritu Santo nos lleva a ver lo que realmente necesitamos. Este hombre estaba enceguecido, él no lograba ver. Él no necesitaba eso, el negocio, no. Pero él no lograba ver qué era lo que realmente, quién era la persona del Espíritu. Entonces piensa allí lo que nos compete a nosotros. ¿Cómo hemos estado buscando al Espíritu? ¿Cuántas veces lo buscamos solamente porque lo necesitamos de momento? ¿O cuántas veces oramos solamente en lenguas porque tembló,
porque algo y usted empezó como nunca antes había orado en lengua y luego usted se olvidó del lenguaje espiritual. ¿Nos pasa o no nos pasa? ¿Cuántas veces estamos en una situación difícil y usted dijo, no, Dios mío, esto hay que hacerlo, y usted empezó y la situación se aclaró, vino libertad y ya lo dejamos? Eso, amados, es usar al Espíritu. Eso es cogerlo, te necesito para esto, ay, sí, recibí la paz, ay, y ya, vuelvo y lo suelto porque bueno, ahorita yo sigo manejando mi vida a mi manera. ¿Sí? Tengamos cuidado, amados, tengamos cuidado, que Dios nos guarde de ser como aquel hombre Simón, que pensó que podía comprar el don, que no se puede comprar porque es un regalo y es recibido por gracia. ¿Sí me hago entender? Entonces, esta apertura de lo espiritual es darnos cuenta de que ese lenguaje no es para solo un momento, no es solo cuando yo lo necesito y luego lo tiro. No, es para siempre, amados. Y mira qué tremendo lo que dice acá el versículo 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Cuando nosotros tomamos las cosas de Dios y del Espíritu así, no estamos andando con un corazón recto, amados. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Es decir, lo que le dijo, no has entendido nada. Y quiero recordarte algo. ¿Te acuerdas que en versículos anteriores, ahí podemos devolvernos, nos dice que aquí, o era acá que decía, no, que nos dice acá que Simón, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros. Es decir, que en esta etapa de la vida de Simón, él no era un completo neófito, él ya había sido bautizado, él veía los milagros, él conocía en parte, ¿sí? Como tú y yo lo podemos hacer, amados. Podemos conocer en parte, podemos ir a la iglesia, podemos estar, ¿cierto? Pero ¿cómo estamos tratando al Espíritu Santo? ¿Cómo estamos tratando ese lenguaje? ¿Solo cuando estamos en un momento terrible? Porque sabemos que las lenguas son poderosas. Nos da temor todo el resto del año, pero cuando uno menos piensa en un momento de angustia así, miremos eso, amados, con mucho amor. Miremos eso, ¿sí? Les digo con mucho amor. Entonces le dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samarios anunciaron el evangelio. Qué tremendo que este hombre sabía que la importancia de las palabras, ¿no? Porque le dicen, no, rueguen para que esto no venga. Pero lo que les estaba diciendo Pedro era, no, es que así ya está tu corazón, ¿por qué no entiendes? ¿Cierto? Entonces, amados, yo creo que vamos a dejar allí porque ya de pronto nos extendemos más y estamos tratando de respetar el tiempo de que sea una horita, ¿sí? Para dejar este espacio para opiniones, para preguntas, ¿sí? Para lo que de pronto sientan compartir. Es importante también que podamos hacerlo, ¿sí? Que se había bajado el volumen. No sé, ¿se escucha bien? ¿Se está escuchando bien? ¿Sí? Bueno, entonces, en resumidos, ¿qué dos punticos vimos hoy? ¿Cuál fue el primero entonces? Tiene que ver con que hay una apertura, ¿cierto? A todo lo espiritual, ¿verdad? Y el segundo tiene que ver con que me lleva a ver lo que realmente yo necesito, ¿cierto? A ver mi verdadera necesidad, ¿cierto? Pero te pregunto, a ver, ¿alguien tiene una duda, una pregunta, quiere opinar algo? ¿Cómo te sientes tú en relación con esto? No todos a la vez. No tenemos dudas. Hola, yo tengo una duda. Ah, sí, ¿quién habla allí?
El señor Ricardo Parra. Ay, ya, perdón. Ay, eso, es que Hola. cuando prendes, dale, sí. En alguna parte yo vi que era necesario o leí que es necesario que cuando en una congregación se habla de lenguas, la idea es que dentro de la misma congregación haya alguien que tenga ese don de interpretación de lenguas. ¿Hasta Total. qué punto es aplicado, digamos, dentro de la misma congregación que sea efectivo eso? Sí, muy bien, excelente pregunta. Eso lo encontramos en Primera de Corintios, precisamente, Ricardo, ahí, 14, todo ese capítulo, ¿sí? Claro, ¿por qué? Porque las lenguas edifican a sí mismos, ¿cierto? Pero cuando hay interpretación, dice allí la palabra, edifica al pueblo, ¿cierto? Entonces, ahora, quiero explicarte algo. Eso hace más parte del protocolo profético, pero igual vamos a dar apuntes por aquí, ¿cierto? No hay problema con eso. ¿Cómo? Y nos lo dice el mismo Primera de Corintios 14. No tiene que ver exactamente con que un ejemplo se levantó, a ver, Fernando, y empezó a orar en lenguas. Entonces empezó el traductor. Fernando dijo, oh, Rabashita, que sí, que la cita, y tal cosa, no, que lo otro, ¿cierto? No, ¿sí? Yo sí he escuchado operar dones así, casi que simultáneos, pero en esto que específicamente nos dice Ricardo, ¿cómo se interpreta también? A través de sentires, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, podemos estar en la congregación y hubo un cántico en lenguas, o alguien se levantó en medio de una oración, de la intercesión en lenguas. Esa persona ora en lenguas y esa interpretación la puede recibir la misma persona al terminar su oración y decir, yo siento que el Señor nos está llevando a esto, yo siento, y es la interpretación de eso que acabo de orar en lenguas, ¿sí? Cuando es algo que edifica a otros, ¿cierto? Y no sé si les ha pasado o lo han visto, ¿cierto? Que eso a veces se presenta así, ¿sí? Puede ser porque entonces alguien termina su oración y lo hace, o que puede ser que alguien suelta el cántico o la oración en lenguas y de pronto por allá, a ver, una Esmeralda llega y dice, cuando Fabián estaba orando en lenguas, yo sentí que lo que el Señor estaba trayendo era esto y esto, ¿sí? Entonces lo que tenemos es que entender que dentro del protocolo profético no siempre va a ser como una traducción como cuando usted está hablando en inglés y en español. Hello, how are you? Hola, ¿cómo estás? No necesariamente se va a dar así, pero sí con la claridad de lo que contenía esa oración, ¿sí? O ese cántico en lengua. No sé si de pronto aclaro tu pregunta un poquito, Ricardo. Sí, igual aquí Sí, están sí, los claro. demás pastores. Ok, están los demás pastores. También con libertad, por favor, aportar o contestar, ¿sí? Entonces también se maneja así. Por eso, cuando tú y yo oramos en lenguas, podemos estar orando en lenguas y luego lo que hablábamos, terminaste orando por otra cosa. O entendiste y mira, yo mientras oraba, ¿qué sentiste? Eso es muy importante. Mira, yo sentí que dentro de mí se estaba rompiendo esto, que estaba pasando esto, que mi corazón, que mi mente, entonces uno empieza, ¿qué es eso? Esa es la interpretación de ese fluir. ¿Sí me hago entender? Pero es muy importante eso porque eso edifica a los otros. ¿Para eso qué necesitamos? Una dependencia total y absoluta de Dios. Porque nuestras emociones, nuestros pensamientos, sentimientos tienen que estar sujetos al Señor. ¿Sí me hago entender? Porque ahí sí. ¿Y en eso cómo hacemos? En ser ejercitados, amados. Eso no nos va a llegar así que, no, nos va a tocar ejercitarnos. Y entre más tú y yo estemos en ambientes espirituales como esos de libertad, de cántico, es como cuando uno ya empieza a conocer a una persona. La primera vez usted le dice, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y qué te gusta? Y usted empieza, pero cuando ya usted menos piensa, usted ya sabe, ay, ¿qué le gusta? Miro así, se enojó. ¿Por qué? Porque ya pasas tiempo con ella. Ese tipo de cosas empezamos a ejercitar y afinar nuestro oído espiritual pasando tiempo con el Espíritu, ¿sí? Que es muy importante. ¿Alguna otra pregunta por allí de pronto? Que la persona prenda su micrófono, levante la manito, voy a estar dando aquí pasadita, ¿no? Bueno. ¿A quién nos da temor hablar en lenguas? ¿Quién siente temor de hablar en lenguas? Levante la mano.
Prenda la cámara, así sea para ver un ratito. ¿A quién le da temor? A ver. Porque es que a veces nos pasa eso. Por allá Lilian levanta un poquito la mano, ¿cierto? No tengamos pena en eso, ¿sí? Tenemos que hablar con libertad de esas cosas, ¿sí? Pastora, Juaco. en el caso mío, a veces me siento es como impertinente, me siento como que al orar en lenguas, pues justamente por lo que aparece ahí en 1 Corintios sobre el asunto de que uno se está edificando a sí mismo y no al cuerpo de la iglesia, a veces me siento impertinente, entonces lo hago, pero lo hago en voz muy bajita como para que nadie me escuche, como para no sentir que estoy como interrumpiendo un espacio de oración donde hay otros que están pues cada uno en lo suyo y yo, digamos, estaría como estorbando ese espacio. Entonces un poco lo que a veces siento. Sí, te entiendo y eso puede pasar. Yo les animo a que estudiemos mucho 1 Corintios 14, porque eso aclara también parte de esa duda. Justamente dice aquí, si puedes verlo allí también, 1 Corintios 14, versículo 39 y 40, miremoslo allí, ¿sí? Dice así: así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Dice, no impidáis, pero hágase todo decentemente y con orden. Mira que el Señor nos dejó tan claro también como un protocolo para esto. ¿Y qué quiere decir eso, mi Joaco? Qué bendición que tú puedas tener la libertad en tu casa y que, ¿sí? Que cerrada la puerta, mejor dicho, como ríos de agua viva, ¿cierto? Pero sí es cierto, cuando estamos en un tiempo ya de comunión con nuestros hermanos, hay un protocolo. Dice, no impidas el hablar en lenguaje, es decir, no lo retengas, ¿sí? No lo tapes allí, pero hazlo decentemente y con orden. Y sí tiene que ver un poco con eso, ¿sí? Con que si digamos estamos en un tiempo de oración y está Martica Pérez, está Lilian, está Uranel y está Ricardo, ¿sí? Yo tengo que aprender a saber de que hay un tiempo para todo, ¿cierto? Entonces, es cierto eso que tú dices, que uno tiene que tener esa prudencia dependiendo del lugar y del espacio en el que se esté desarrollando ese ambiente de oración o ese ambiente profético, ¿sí? Porque habrá momentos en los que sencillamente es el momento, es la hora y hay esa libertad. Pero yo debo entender eso. Un ejemplo a veces, ¿qué pasa? Si hay momentos en momentos de ministración de guerra espiritual en la que todos orando en lengua, ¿cierto? Y unidos en un mismo clamor. Pero luego debe haber como una dirección, bueno, ¿y esto qué nos trae, ¿cierto? Pero si va a haber un fluir en lengua, si hay una interpretación, y comenzó Nelsi, y luego Nora, y no paraba, y Nelsi nos escuchaba, claro, eso va a desatar desorden. Entonces, en ámbitos de grupales sí hay un protocolo, y dice la palabra, no lo impida, ¿sí? Pero hágalo decentemente y con orden, entendiendo que es como haga de cuenta que todos somos unas llavecitas, ¿cierto? Entonces se abrió la llave de Nelsi, ¡ah! Fluyó. Se cerró ahorita por este momento y se abrió la de Samuel y empezó Samuel, ¿cierto? Porque se debe hacer así, ¿sí? Pero en tu libertad, Joaco, en tu tiempo con Dios, como ríos de agua viva, ¿sí? Como ríos de agua viva. Ya si hay un fluir en que tú puedes, hay fluires en los que todos podemos hacerlo, hay momentos, por eso tiene que ver mucho con el aprender a escuchar la voz de Dios y discernir el tiempo también, ¿no? Sí, qué momento es. ¿Qué nos ayuda mucho también en esos ambientes de protocolo profético o de estas administraciones? Es sujetarla a una autoridad, ¿sí? Eso es muy importante también. Uy, yo estoy sintiendo, entonces eso que de pronto puedes estar sintiendo, Joaco, decir, mira, yo siento, ¿sí? Eso también nos ayuda porque eso hace parte de hacerlo decentemente y con orden, ¿sí? Bueno, me dicen por aquí que tenemos, bueno, mi Joaco, espero haya servido de claridad. Me dicen por aquí que tenemos algunas personitas nuevas, entonces de pronto va a ser para ti un poco como extraño este tema, ¿cierto? Pero igual queremos orar por ustedes pues al final también, ¿no? Entonces creo que por ahí está es Caterine. Bueno, ¿alguna otra pregunta, mis amados? Caterine. Ah, bueno. Ah, que tú. Listo, Alejita. Sí, enciende tu micrófono, por favor. Porque es. Bueno, una pregunta.
A veces cuando estoy orando en lenguas, me pasa que de pronto se me vienen otros pensamientos, ¿sí? O sea, estoy orando y se me vienen como pensamientos o algo, o sea, algo puede ser que me distrae en ese momento y ya como que ahí se me corta, entonces a veces es como necesario que siga orando normal y cuando caigo otra vez en cuenta estoy otra vez orando en lenguas. Pero a veces me pasa muy seguido. Entonces, a veces cuando terminaba de orar, a veces he llegado a pensar, o sea, soy sincera, he llegado a pensar, Dios mío, ¿será que no estaba haciendo realmente la oración en lenguas? O sea, empiezan a venir un poco de argumentos por el hecho como de que entro, salgo, como que entro y estoy muy en las lenguas y de repente cuando ya va avanzando el tiempo, como que cualquier cosa, me acordé que el arroz estaba en la cocina, cosas así. Y yo digo, Señor, entonces, ¿qué pasó? ¿Será que no estaba realmente concentrada en el Espíritu? Ya, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Mira, yo te lo respondo desde mi experiencia personal. Ahorita le damos la palabra a Rubén. ¿En qué sentido, Alejita? El Espíritu Santo es nuestro compañero y nuestro amigo fiel, ¿cierto? Y parte de este lenguaje, de ese relacionamiento, sin olvidar de que Él es Dios, ¿verdad? Porque Él es Dios, ¿sí? Pero Él habita dentro de ti, dentro de mí, ¿sí? Y con esto quiero ser, pues, muy prudente, ¿no? No ir a pasar como por imprudente, ¿sí? Hay tanta intimidad que podemos llegar a tener con Él, que ese lenguaje espiritual es como el estar hablando con una persona, ¿sí? Habrán momentos en los que vamos a estar a puerta cerrada, como hablábamos ahorita, y hay una directriz clara, ¿sí? Pero es una bendición cuando ese lenguaje se vuelve el diario vivir, ¿sí? Y que estamos cocinando y podemos estar allí y cantando en lenguas y podemos estar allí. Y este ejemplo, esto que les hablo se los quiero reafirmar con un testimonio. Mi abuela Mariela, ella es una intercesora de hace muchos años, es la mamá de mi mamá, pero a mí me ha impactado mucho el testimonio de ella, de la llenura del Espíritu, y se los voy a contar rápidamente. A ella nadie le compartió del Señor, a ella nadie le impuso manos, ella vivía en una finca lejos de aquí, que se llamaba La Meseta en ese momento. Ella le tocó salir de allí porque era frente pues guerrillero, pero en ese momento ella estaba en su finca y por una situación personal que ella estaba viviendo, ella empezó a buscar a Dios. Y ella decía, yo no sé cómo orar, yo no sé cómo decir, pero yo creo que usted existe. Y ella salía todas las noches y se sentaba en una piedra que había al frente de la finca y miraba al cielo y decía, dame una señal de que tú eres real, dame una señal de que tú realmente eres Dios, todos los días. Resulta que una de esas noches ella tuvo una visión. Ojo con esto, nadie le había hablado de Dios, o sea, nadie había ido no a evangelizarla, no, porque eso allá era una loma. Sí, nosotros subíamos cada 15 días, había que coger como 3 transportes para llegar allá, incluido una parte en caballo, o sea, era una cosa pues, sí. Y entonces resulta que ella tuvo una visión, y la visión, amados, fue que ella veía que del cielo salía un rayo de luz, ojo con esto, y ¡fra! Le entraba al corazón. Miren esto tan tenaz. Y cuando eso llegaba y entraba al corazón, ella llegó y se levantó y ella escuchó una voz que le dijo, ese soy yo y ahora habito dentro de ti. Póngale cuidado de esto, nadie le había hablado de Dios. Y entonces al otro día, dice ella, porque ella me cuenta mucho la historia, yo le digo que vuelva y me la cuente, porque me gusta mucho. Me dice, yo me levanté tan contenta y tan feliz y yo empecé a cantar. Y yo, abuela, ¿pero qué cantaba? Ella nunca había escuchado alabanzas. Estoy hablando de hace más de 30 años. Ella nunca había escuchado alabanzas. Abuela, ¿y vos qué cantabas? No, mija, yo empecé a cantar cánticos. Y empecé a preparar el maíz para darle maíz molido a las gallinas, porque ella tenía, ¿sí? Y empecé a machacarlo, el grande, para poder tirarlo a las gallinas. Entonces yo empecé, ay, Dios es mi Padre, y que ella cantaba, y que Dios habita dentro de mí, y que Dios, y cuando empezó a tirar el maíz a las gallinas, y no sé qué, y rabasotoroquía canda, y ahí fue llena del Espíritu, amados. Una mujer que nadie le compartió, una mujer, y yo le dije, ¿cómo así? Y me dijo, vea, mija,
Pasaron meses después que yo me di cuenta que eso se llamaban lenguas espirituales. Y desde ahí, yo en la cocina, rabasita, y yo no sé qué, y le daba la comida a los caballos. Nadie oró por ella, nadie le habló, y el Espíritu Santo la visitó. Entonces, ¿qué te digo con esto? Ese encuentro, Alejita, no era como nada espiritual, ¿me entiendes? Ella era machacando el maíz para las gallinas, pero el Espíritu Santo es así. Claro, a veces vienen pensamientos que nos quieren sacar, ¿cierto? Pero lo importante es que si el pensamiento es de la naturaleza, del día a día, que te quiere robar eso, retorna. ¿Sí me entiendes? Retorna. Pero el Espíritu Santo quiere que ese sea el lenguaje tradicional. Mire, yo podría decir, yo fui en una iglesia, estaba en un retiro, en un evento, ¿sí? En un ambiente muy espiritual. Mi abuela fue en una finca sola, kilómetros de distancia, machacando maíz. ¿Sí me hago entender? Entonces el Espíritu Santo también se mueve en eso. Si hay pensamientos que nos sacan, amados, volvamos entonces, ¿sí? Si la necesidad te sacó, no importa, retorne y otra vez vuelva, ¿sí? Que el Espíritu Santo está allí. Perdón, Rubén, y luego Howell y su familia que tiene una... Don Rubén. Sí. Pastora, buenas noches, soy Rubén. Carmencita, una sola carne. Pastora, le iba a hacer esta pregunta que siempre me cosquillea. Sí. ¿Por qué las lenguas son diferentes? O sea, las personas, unas hablan de una manera, otras de otra, otras de otra, otras de otra. Muy bien. Muy bien, Carmencita, tu pregunta. Eso lo vemos también en la parte de 1 Corintios 14 y 1 Corintios 12, donde el Señor nos habla de la diversidad de lenguas, ¿sí? ¿Por qué? Porque así, Alejita, así, mi Carmen, como el Espíritu Santo y cada uno de nosotros es diferente, ¿cierto? Todos sabemos eso, ¿cierto? Es diferente, ninguno de nosotros tiene una huellita del dedo igual a otra. Asimismo es esa relación personal y única con el Señor, ¿sí? Es maravilloso, porque cuando Él te creó con un diseño, y ese diseño te hace tener ese lenguaje personal. ¿Se acuerdan cuando veíamos ahorita que te conecta con Dios? Cada uno, amados, tiene una relación, y mi relación con Dios es diferente a la de Martica Barón, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios personal. Entonces se puede dar eso. Las lenguas de Martica pueden sonar más cantaditas, las de Lilian pueden sonar, qué sé yo, las de Martica, las de Cristina, ¿cierto? Porque es que eso denota el Dios personal que tenemos. Es hermoso saber de que Él opera como un Dios personal, ¿sí? Por eso puede pasar así, porque cada uno tiene una relación íntima con el Señor, ¿sí? Y la pregunta de Howell, o no sé si es Martica o quién. ¿Puedes encender el micrófono, Howell? Hola, pastora. Es Martica. mía, pastora. Yo quería, pues, aunque sentí que en parte me respondió la pregunta con la última pregunta que hizo la hermana, pero yo tengo de que cuando hablo en lenguas, hay veces me erizo toda y lloro, como hay veces lo que usted dice, canto. Entonces, ¿por qué hay en momentos esa emoción como pues como de alegría o como de cantar, porque el Señor me ha dado nuevas lenguas este tiempo, pero eso de que yo, es como que hay veces quiero como parar porque me siento como que se me estremezco mucho, o sea, me da como tembladera y lloro, pero una forma que es como un dolor grande en lo que yo estoy hablando en lengua. Como yo otras veces que me ha dado como ya para cantar. Quería preguntar, o sea, tengo esa inquietud que eso qué es, porque pues es nuevo para mí. Sí, te entiendo. Y eso tiene que ver un poco con lo que hablamos también hace un momento, leyendo también la palabra, ¿por qué? Porque como el Espíritu Santo es el que nos lleva a orar como conviene, ¿sí?
Y puede que esos momentos de quebranto, de llanto, es porque recuerda que como primero eres edificada a ti misma, seguramente tiene que ver con cosas que en ese momento puntual Él está haciendo dentro de ti, ¿sí? Y puede que en otro momento, por lo menos no sé si a ustedes les ha pasado, pero bueno, a mí me ha pasado que a veces es danzar, danzar y saltar, ¿sí? Otros pueden ser bautizados en gozo y empiezan a reírse, ¿cierto? En medio de todo, porque depende mucho de la necesidad del corazón de cada uno, ¿sí? O por lo que el Señor te esté llevando a clamar en ese momento. Por eso a veces lloramos, otras veces reímos, a veces el lloro es de ese dolor que tú sientes. Otras veces, no sé si les ha pasado, puede ser un llanto de alegría, de que sientes el amor tan derramado de Él, que tú empiezas a llorar, pero es de puro amor. Entonces, Martica, eso tiene que ver mucho con lo que el Espíritu Santo está edificando particularmente en ti en ese momento. Por eso puede variar de acuerdo a lo que el Señor está edificando en tu vida, ¿sí? Espero haya quedado claro o haya ayudado allí un poquito. Esmeralda, ¿tiene alguna pregunta? Y ya creo que con ella cerramos. ¿O no? Esmeraldita, que como que habías colocado la manito, parece ser que no. Hola, no, señora. Ah, bueno, mi amor, tranquilo. Bueno, amados, dejamos hasta ahí por hoy porque es bueno que digiramos esto, ¿cierto? Que lo llevemos delante del Señor. Yo les animo, oremos en lenguas, ¿sí? Si tú lo anhelas, búscalo, ¿sí? No tengas temor, no tengas temor. Acuérdate lo que dice la palabra, Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio, ¿cierto? Entonces, empieza a anhelar. Y allí, ahorita, mira, ahorita en qué tiempo estamos. Ahorita no estamos para decir, ay, los pastores van a imponer manos sobre mí, ¿cierto? No, entonces es la oportunidad para que tú sepas y descubras que es directamente Dios y tú. Eso es una oportunidad fabulosa, ¿cierto? Entonces, ¿les parece si oramos, amados? Y si el Señor lo permite, entonces continuamos dentro de 8 días, ¿vale? Porque nos quedó faltando otro de los puntos. ¿Listo? Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Gracias porque tú nos amas, Señor. Aquí estamos para decirte que te necesitamos. Aquí estamos para decirte que anhelamos que la venda caiga de nuestros ojos, Señor, y que podamos abrir nuestros ojos espirituales a la dimensión espiritual tuya en este tiempo. Señor, yo oro para que en nuestros hogares, en nuestras habitaciones, en nuestros lugares allí, a solas contigo, yo oro para que haya como un cambio de atmósfera en los lugares donde estamos, Señor, y para que empecemos a vivir contigo, Espíritu Santo, así, esa realidad a diario. Señor, oro por aquellos que de pronto todavía no tienen ese don así ejercitado. Yo te clamo para que este anhelo de entrar en esta dimensión contigo diferente sea algo que nos motive a permanecer, a buscarte, Señor. No necesitamos ahora pues que se nos impongan manos porque bueno, Señor, estamos en un tiempo de aislamiento y tú bien lo sabes, pero tenemos a tu Espíritu, Señor. Con tu Espíritu ya lo tenemos todo. Así que yo te pido, Señor, que venga eso sobre nuestras vidas. Esa libertad, yo oro por mis hermanos, ahí por esos lugares íntimos contigo para que ellos sean llenos de tu Espíritu, para que comiencen a hablar en lenguas, para que el temor se vaya, para que hayan visitaciones tuyas en este tiempo, Señor. Señor, para que te busquemos por lo que tú eres, Señor, no solamente en un momento de urgencia porque te necesitamos para sacar un provecho solamente particular. No, Señor, hoy estamos entendiendo que ha sido por amor y queremos, Señor, estar allí unidos y conectados contigo en esa dimensión de amor, en la que es menos de nosotros, pero más de ti. Señor, te pedimos para que cosas sobrenaturales, sorprendentes, para que cosas maravillosas ocurran en este tiempo, Señor, en nuestras casas y en nuestras vidas, Señor. Yo bendigo cada una de las familias aquí representadas.
Señor, los declaro guardados, cubiertos con tu sangre preciosa, y que tú te levantas como el Dios proveedor en este tiempo y nuestro Dios guardador por encima de todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados. Bueno, sí, estábamos adorando al final. Vamos a terminar